Tenía 5 años Santo Tomás cuando entre los monjes benedictinos de Monte Cassino andaba preguntando: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y realmente es una pregunta importantísima y trascendental. De hecho, leemos en el libro de Jeremías, nos dice el Señor a nosotros: el que se gloría, gloríese en esto, en tener inteligencia y conocerme a mí. Qué importante es conocer a Dios. Y hay un conocimiento de Dios en todos los pueblos, a veces con mucha mezcla de errores, pero no hay pueblo en la antigüedad que no haya creído en la divinidad, o el problema sobre todo eran las divinidades. De hecho, Aristóteles y Platón en su tiempo eran tenidos por ateos, porque como tenían una inteligencia mayor, hablaban de un primer principio, y ese primer principio, como era uno solo, y los demás creían en muchos dioses, entonces parecía que no creían en Dios. Para Platón, por ejemplo, Dios era el bien supremo, eterno, pero no una persona que ama. Para Aristóteles era el motor inmóvil, eterno, perfecto, pero que no crea, ni escucha, ni se relaciona con la creación. Por eso, en ese tiempo, en medio de algunas verdades y de muchos errores y de mucho politeísmo, Dios eligió a un pueblo, al pueblo de Israel, para custodiar la verdad del monoteísmo, la existencia de un solo Dios. Como dice el Deuteronomio: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y como dirá luego Isaías, hablando en nombre de Dios: yo soy el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, si bien Dios hizo hincapié sobre todo en el Antiguo Testamento para librar a los pueblos del politeísmo en su unidad, en que era uno solo, también ya en el Antiguo Testamento va diciendo algunas verdades y va esbozando, va dejando algunas huellas de que Él es trino, uno y trino. Así tenemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, el nombre Elohim es plural. Se podría traducir literalmente: en el principio, dioses creó el mundo. No se dice así porque obviamente es uno solo Dios, pero ¿por qué plural? Ahí hay una huella. O también en el Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. O también: bajemos y confundamos su lengua. En la Torre de Babel, también en el Génesis. Hay otros lugares, sería largo, conocerán incluso la visita de los 3 visitantes, valga la redundancia, que se presentan a Abraham en Mambré. Algunos padres vieron también ahí una figura de la Trinidad. San Agustín comenta sobre esto en su obra De Trinitate: 3 hombres aparecieron a Abraham y los adoró como a uno solo. Esto no se dice sin misterio. Bien, entonces, para adentrarnos más todavía en este misterio grandísimo de la Santísima Trinidad, tenemos que irnos, por supuesto, al Nuevo Testamento. Y es en Jesús nuestro Señor donde se da la revelación plena y total de este misterio profundísimo, el más grande de nuestra fe. Y si bien es cierto, todos los que ven este canal conocen ese misterio, a veces conocemos, lo que llegamos a conocer es demasiado poco. Es decir, ¿qué podemos decir de la Santísima Trinidad? Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que no son 3 dioses, es un solo Dios verdadero. Y está bien. Y si tenemos que explicarle a un niño, le ponemos el ejemplo de un trébol que tiene 3 hojas y asimismo es un solo trébol, o 3 velas o 3 fósforos que unidos hacen una sola llama. Y eso no está mal, por supuesto que no está mal. Pero siendo Dios mismo, ¿no convendría adentrarnos un poco más, tratar de conocer un poco más? Porque hacer el intento ya es un signo de amor a Él, porque nosotros lo que amamos buscamos conocerlo más. Y a su vez también, mientras más los conocemos, más lo amamos. Vayamos, antes de hacer la explicación hasta donde podamos con nuestra poca inteligencia, pero siguiendo al más grande que ha explicado esto, que es Santo Tomás de Aquino. Primero vayamos a algunas muestras muy grandes, muy patentes de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y así nuestro Señor Jesucristo, como se acordarán, fue bautizado en el Jordán, y el Padre habla y el Espíritu Santo se hace presente en forma de paloma. Obviamente una manifestación, una teofanía de la Trinidad muy clara. También
aquella manera tan clara del Señor de decirle a los apóstoles cuando se estaba despidiendo: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen los nombres de, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es entonces que Dios es uno y trino? La Iglesia enseña que hay un solo Dios en tres personas distintas. Muy bien. Una sola esencia divina. Tres personas realmente distintas, pero en una sola esencia divina. Estamos hablando del ser infinito de Dios. San Agustín decía: en ninguna otra materia, cuando él trataba de estudiar la Trinidad, es tan peligroso errar, ni tan laborioso investigar, ni tan fructuoso lo que se encuentra. Por eso es que he tenido mucho cuidado al preparar esto, de no decir palabra. No me ha llevado varias horas de estudio, de repasar cosas, de volver a la Suma Teológica, de no decir palabra o cosa. Ojalá que no diga ninguna palabra errada, justamente porque es muy importante. Santo Tomás dice: en esto las palabras son muy importantes. Si no se cuidan las palabras, hay un problema que puede llegarse a caer en una herejía, ¿no? Entonces, primero, hagamos hincapié en esto. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Cómo es que aplicamos la palabra persona a Dios? No es como tres individuos humanos, Dios, tres distintos entre nosotros. No, Dios, cada persona, es una relación subsistente en la única naturaleza divina. Bien, vamos a explicar un poquito esto. Primero, digamos con Santo Tomás que no hay nada más perfecto en la creación que la persona, que es una sustancia, es decir, algo que tiene el ser por sí mismo, de naturaleza racional o espiritual. Es decir, en lo creado, nada más perfecto que los ángeles y los hombres. Y como todo lo perfecto debe ser aplicado a Dios, que es la fuente de todas las perfecciones, entonces la palabra persona es la más perfecta que podemos aplicar a estas tres realidades, entre comillas, dentro de la Santísima Trinidad. Y si bien diría Santo Tomás, no aparece la palabra persona en la Sagrada Escritura aplicado a la Trinidad, sí aparece la idea esa muy clara muchas veces, aunque no se use la palabra. Por eso la teología, como dirá San Anselmo, es la razón que busca entender la fe, que busca entender el dato revelado. La teología entonces ha justamente buscado las mejores maneras de explicar hasta donde podemos ese grandísimo misterio de la Trinidad. Partiendo de una buena base filosófica, que Santo Tomás va a decir: casi lo único que busca la filosofía es tratar sobre Dios. O sea, lo más importante por lejos en la buena filosofía es buscar y alcanzar el conocimiento de Dios. Entonces, persona por eso, pero recordemos, Santo Tomás lo dice más de una vez en el tratado de la Trinidad, que está en la primera parte de la Suma Teológica. También lo trata antes, ¿verdad? Lo dice antes cuando habla acerca de Dios en sí mismo, que como le estamos aplicando a Dios verdades que conocemos de las criaturas, siempre tenemos que saber que exceden muchísimo. Por supuesto que mientras más perfectas sean las analogías que encontremos en la creación, mejor vamos a explicar, hasta donde podemos, a Dios. Si yo digo que Dios es como un trébol para un niño, bueno, sí está bien para un niño, pero yo tengo que ir a lo máximo que podemos encontrar en la creación para de ahí saltar a Dios de manera siempre de lo finito a lo infinito, pero al menos más cerca, ¿se entiende? Entonces, lo más grande que encontramos dentro de lo humano es el hombre, dentro de lo creado. El hombre o el ángel, el hombre lo tenemos más cerca, entonces es más fácil todavía para nosotros. Entonces, cuando se dice en la Escritura, lo dice el Señor claramente: yo procedo del Padre. Y cuando dice el Espíritu Santo que procede del Padre, hay procesiones. Hay algo que procede de una cosa que procede de otra. Y han habido, en este sentido, errores en el nestorianismo, el sabelianismo, que han entendido esta procesión, este proceder hacia afuera de Dios, ad extra. Ad extra significa hacia afuera, que la única procesión hacia afuera de Dios es la creación. Bueno, después también la encarnación, sería largo explicar. Pero digo, en cuanto a la Santísima Trinidad, no hay una procesión ad extra, porque si no,
Si hay algo hacia afuera de Dios, ya no sería Dios. Entonces, es una procesión, la del Hijo y la del Espíritu Santo, adintra. Es decir, al interno de Dios, porque no hay nada fuera de Dios que sea Dios. ¿Y qué podemos encontrar nosotros en la creación que tenga una procesión adintra? Bueno, lo más perfecto que decimos es lo que nosotros hacemos cuando pensamos. Al pensar, nosotros, vamos a decir así, engendramos un verbo mental, una idea mental, ¿sí? Verbo, concepto, que no somos nosotros, pero está dentro nuestro, dentro de nuestra inteligencia, que es espiritual. Y esa es la analogía, salvando la infinita distancia más perfecta que encuentra la filosofía y la teología con una buena filosofía, para explicar esto de que desde toda la eternidad el Padre se conoce a sí mismo, y esa idea, siendo Él tan perfecto, es también tan divina como Él, y ese es el Hijo que procede del Padre por vía de conocimiento. Es decir, es la mejor analogía que podemos encontrar nosotros en la creación, por vía de conocimiento. Procede del Padre entonces el Hijo, y entre el Padre y el Hijo se da amor, el amor entre el Padre y el Hijo, que, para explicarlo de manera humana, es decir, con nuestra forma de explicar, es lo que hace la voluntad que ama, que tiende hacia. Entonces, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Así como nosotros entonces podemos concebir una idea de nosotros mismos y después amarla, amándonos a nosotros en esa idea, así, salvando las infinitas distancias, el Padre desde toda la eternidad se pensó a sí mismo y engendró. Por eso es engendrado, no creado. Jesús es engendrado, Jesús es el verbo encarnado, el verbo eterno, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, reza el credo. Y entre el Padre y el Hijo, entonces ese amor expiran al Espíritu, el amor entre ellos expiran al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que también, por supuesto, es tan Dios como el Padre y el Hijo, y proceden del Padre y del Hijo. El Padre entonces no procede de nadie, eso es lo propio del Padre. No proceder de nadie es lo propio. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El catecismo va a decir, las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Hermosísimo. Bueno, Santo Tomás dice, no se le puede aplicar la palabra solitario a Dios. También va a decir entonces, lo repetimos, pero más concisamente. El Hijo, que procede como verbo por vía de entendimiento. El Espíritu procede como amor por vía de voluntad. San Juan dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Principio del Evangelio de San Juan. Y nuestro Señor Jesucristo dirá, cuando venga el Paráclito que os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, quien procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vamos a tratar sencillamente de hacer algún dibujo de esto que puede ayudarnos en cuanto a que la imaginación nos puede encontrar un lugar, por así decirlo, para asentarse, aunque a Dios mismo no lo podemos imaginar, por supuesto. Ustedes os disculparán, no es mi fuerte el dibujo, pero tenemos entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, del Padre procede el Hijo por vía de conocimiento, en el sentido que así lo podemos explicar. Y del Padre y del Hijo procederá el Espíritu Santo. Bien. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y en qué se distinguen? Se distinguen simplemente, digo simplemente, entiéndase bien los límites de lo que decimos, en que el Hijo no es el Padre no es, y disculpen el dibujo, el Hijo, y el Espíritu Santo entonces tampoco es ni el Padre ni el Hijo. Bien, no es. Entonces, el dibujo no sé si ayuda o no, porque está un poquito complicado,
lo ponemos ahora en una imagen un poco más clarita, al menos en un aspecto de lo que estamos tratando de decir. Y lo que nos tiene que ayudar en todo esto, a entender lo que estamos tratando de decir, es que lo que distingue a uno de otro es la relación. ¿Qué es la relación? Bueno, es un accidente, difícil de explicar acá todo, obviamente. Entre nosotros es algo accidental. Yo soy hijo de mi padre y de mi madre, pero yo no soy mi sustancia es distinta de ser hijo. Pero en Dios ese accidente es lo que ha encontrado en la teología para aplicarlo a esa relación que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Hijo procede del Padre, la relación de hijo hacia el Padre es lo que le distingue la filiación, y del Padre al Hijo la paternidad, y del Espíritu Santo al Padre es la procesión, al Padre y al Hijo, y del Hijo al Padre, al Espíritu Santo, es la expiración. No hay una palabra técnica exacta. ¿Por qué? Porque dice Santo Tomás no la hay. Cuando nosotros, por vía de conocimiento, concebimos un verbo mental, eso aplicado a Dios puede llamarse engendrado. De hecho, en la Escritura dice engendrado, no creado. Es engendrado. El credo dice engendrado, no creado, tomado de la Escritura. Engendrado, generado, pero no creado. Pero del Espíritu Santo no se puede hablar igual, porque el movimiento del amor, de la voluntad, no es un movimiento como de generación, sino es un movimiento de hacia, ¿no? Movimiento hacia. Eso hace el amor. Por eso se llama inspiración, procesión. No hay nombre más exacto para designar al Espíritu Santo en cuanto a esa relación con el Padre y el Hijo. Las relaciones entonces son de paternidad, filiación, expiración y procesión. Podemos recordar quizás esta frase del Concilio de Florencia: todo es uno donde no obsta la oposición de relación. Todo es uno. En Dios, donde no obsta, donde no se contradicen, por así decirlo, la oposición de relación. ¿Sí? El Padre está en Dios como el Hijo está en Dios como el Padre, el Espíritu Santo está en Dios como ambos dos, pero a su vez, siendo un solo Dios, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, y así. Y son distinciones reales, distinciones reales. La persona en Dios, en el sentido nosotros lo aplicamos y parecía que fuéramos unos como nosotros, no. La persona hace referencia a esa relación subsistente. Por eso es tan importante la relación en Dios, porque la relación justamente es la persona. La persona del Padre es su paternidad, la persona del Hijo es su filiación, la persona del Espíritu Santo es su expiración o su procesión. ¿Para qué nos sirve todo esto, queridos hermanos? Nos sirve, en primer lugar, porque Dios se merece que pensemos en Él. Dios se merece que habiéndonos dado a conocer su intimidad, nosotros dediquemos algo en tratar de pensar cómo es Dios. Además de Santo Tomás, que nos sirve esto para no caer en errores con respecto a la creación. ¿Por qué? Dice Santo Tomás, porque Dios no ha creado entonces por necesidad, porque crea por su verbo. ¿No? Como hay una cosa como lo presenta Hegel, por ejemplo, filosofía moderna, gnóstico, ¿no? Que hay necesidad en el absoluto de crear porque es parte de su desarrollo. No, Dios crea libremente, o sea, crea primero por su verbo. Y después tampoco hay necesidad de extra. Ahí es más lo de Hegel, que necesita algo externo. No sería Dios. Por eso crea por el Espíritu Santo, por amor. Libremente, para comunicar su bondad. Y también nos es muy necesario conocer la Trinidad, por supuesto, porque necesitamos conocer a la Trinidad para llegar al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Y es algo que, aunque quizás todo lo que estoy explicando es un poco complicado y yo no soy el mejor para hacerlo, claro que lo sé, pero vivimos nosotros imbuidos en este misterio. Nos dirigimos al Padre, al Hijo, en el Espíritu Santo, sobre todo en la liturgia. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si no hubiera Trinidad, no hay encarnación, no hay nada.
La Trinidad es la verdad más grande, más perfecta, más alta de nuestra fe. Alegrémonos en la Trinidad. Aquí, a 30 metros, se le apareció a San Ignacio, se le apareció. Tuvo una visión de la Santísima Trinidad a modo de 3 teclas. Dice que se le pasa que es lo que veía con sus ojos, pero no se puede ver. Lo importante es lo que recibió en su corazón, en su alma, que lo tuvo llorando toda la mañana llorando de consuelo. Ya la leeremos algunas cosas más de los santos. Y además, toda la tarde no podía hablar, sino de la Santísima Trinidad, poniendo ejemplos, una cosa u otra. Y empezó a escribir un libro de la Santísima Trinidad, que no se conservó después. Impresionante. Dios quiere manifestarse a nosotros uno y trino. Va a decir Santa Teresa, por ejemplo, dice ella, sentía venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios, que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en él. Esto no era visión, creo yo que era más clara que las que he dicho. No era visión, pero era mucho más clara porque es una experiencia de la Trinidad. Veía muy ordinario las 3 personas y hablaba con ellas y entendía esta verdad con tanta claridad que no podía dudar. Sí, el misterio de la inhabitación trinitaria. Nuestra alma, si estamos en gracia, por supuesto. San Juan de la Cruz habla del fondo del alma. También era Santa Teresa. Tenemos a Dios. Santo Tomás va a decirlo, tenemos presente a Dios en nosotros, entre otras cosas, sí, para que justamente nos ayude a obrar bien, ¿no? Es el motor, es la regla de nuestra vida, pero también para gozarnos de Dios. ¿Sí? Para gozarnos, y los santos han podido gozar, y podremos nosotros gozar de Dios en la medida que hagamos su voluntad, que nos separemos de las criaturas, en la medida que lo busquemos solamente a Él. Termino leyendo la visión de la Santísima Trinidad que tuvo Sor Lucía, una de las pastorcitos de Fátima. Había pedido permiso. Veamos esto, ¿no? Los santos tienen regalos de Dios, pero también hacen de su parte con la ayuda de la gracia también. Había pedido permiso para hacer una vez a la semana adoración al Santísimo de 11 a 12 de la noche. Estaba un día muy cansada, estaba postrada, y se levantó entonces porque estaba muy cansada, se ve que a lo mejor estaba durmiendo, no sé. Y puso los brazos en cruz y siguió rezando. Y dice así, me sentí entonces cansada. La única luz era la lámpara del sagrario. En eso la capilla entera quedó iluminada por una luz sobrenatural y por encima del altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el cielo raso. En una luz más brillante sobre la parte superior de la cruz se podía ver el rostro de un hombre y su cuerpo hasta la cintura. Sobre su pecho había una paloma de luz. Clavado a la cruz estaba el cuerpo de otro hombre. Un poco más debajo de la cintura pude ver un cáliz y una hostia grande suspendidos en el aire, hacia el cual caían gotas de sangre desde el rostro de Jesús crucificado y también desde la herida de su costado. Esas gotas corrían hacia la hostia y caían en el cáliz. Debajo del brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora y tenía en la mano su corazón inmaculado. Era Nuestra Señora de Fátima, con su corazón inmaculado en la mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Bajo el brazo izquierdo de la cruz, unas letras grandes como de agua cristalina que bajaba sobre el altar formaban estas palabras: gracia y misericordia. Entendí que se trataba del misterio de la Santísima Trinidad, lo que se me estaba mostrando, y sobre ese misterio recibí luces que no se me permite revelar. San Juan de la Cruz dirá también en estas experiencias místicas que no puede explicarlo, que Dios se lo ha dado para gozarlo, pero dirá el santo que sabe, tiene gusto a cielo, sabe a cielo. Las experiencias místicas de la Trinidad, una cosa que ojalá lleguemos si queremos con la ayuda del Señor, porque en definitiva estamos todos llamados a la santidad, y la santidad no se da sin esa unión mística con la Santísima Trinidad. San Ignacio también estuvo toda la vida una devoción especialísima a la Santísima Trinidad, y cuando él cuenta otras visiones que tuvo, distingue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ojalá que nos animemos, queridos hermanos, a adentrarnos en este misterio. Cuesta, es normal. Sabemos eso de San Agustín, conoce la historia, aplicada a él, no es tan seguro, pero
tantas pinturas, es de la Edad Media, hablando de alguien de la antigüedad, y después se supo que era San Agustín, ¿no? Mientras él pensaba en la Trinidad, un niño ponía agua en un hoyo, el agua del mar, y el niño estaba ahí. San Agustín, ¿qué quieres hacer? Poner el mar en el hoyo. Y el niño le dice eso, ¿no? Y San Agustín dice, eso es imposible. Lo cuento rápido porque lo sabrán. Y el niño dice, bueno, pero más imposible es que tú metas a Dios dentro de tu cabecita, ¿no? Realmente, dirá San Agustín con mucha claridad después, si lo comprendes no es Dios. Qué hermoso es no comprender a Dios. Qué grande es Dios. ¿Por qué? Porque justamente si no, no sería tal. Tenemos toda la eternidad para conocerlo y no nos alcanzará toda la eternidad para conocerlo y amarlo. Por eso, si te ha ayudado en algo este video, si te ha servido para al menos pensar cuán poco conozco a Dios, ya es muy bueno, porque mientras más nos damos cuenta de eso, dice Santo Tomás, más lo conocemos. Comparte este video, puede servirle a otros. Bueno, suscríbete al canal, que en definitiva vamos a seguir mandando material. Y dentro de poco ya viene la nueva tanda de los ejercicios, ahora en julio. Si hay alguna cosa que no te haya quedado clara y quieres dejar en los comentarios y preguntar, hay cosas que dejé de lado, si no el video sería muy largo. O si hay algún ejemplo que querrías poner que nos pueda ayudar, adelante. Santa Teresa decía, y a esto apuntamos, a gozar de la Trinidad aquí en la vida. Oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son. Es decir, la experiencia de la Trinidad es muy distinta a creer, que tenemos que creer y es un don de Dios, la gracia que nos viene de creer. Pero es otra cosa. Es otra cosa el experimentar. Dirá un teólogo, como quien tiene una naranja, la conoce, tiene fe que la naranja es rica, que tiene buen gusto, que es dulce, porque alguien que tiene autoridad se lo ha dicho. Pero otra cosa es esperar la naranja y comérsela. Así también tenemos, queridos hermanos, que tener ese deseo de Dios, de cielo sobre todo, pero aquí en la tierra, gozar de Él. Y que esto valga entonces dejar de lado toda criatura que ante Él no es nada. Que nos ayude aquella que es la única que tuvo una relación especialísima con la Santísima Trinidad, que es la Virgen María. Como diría un teólogo, el Padre engendró al Hijo de toda la eternidad, pero ella lo engendró en el tiempo. Por eso también se lo llaman a la Virgen la hija del Padre, la hija predilectísima, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. A ella nos encomendamos, que ella, su inmaculado corazón, nos lleve a la Santísima Trinidad, a esa vida que nadie tuvo como ella, intratrinitaria, gozando de Dios y viviendo en Dios. Le pedimos a ella esa gracia. Ave María, y adelante.